no, digamos, esta es una ocasión también para reencontrar amigos y volver a esta Universidad Nacional de Cuyo que hacía varios años ya que no visitaba, como entre otros, los aquí presentes, Rosa Sura, como el amigo Miguel Ángel Gutiérrez también, y otros, que no menciono porque si no se va a pasar el tiempo aquí y no entraremos en la materia. Bueno, entonces dicho esto, quisiera entonces introducir esta presentación con una idea preliminar que me parece fundamental, recogiendo ya lo que se ha dicho por parte del rector, por parte de nuestro amigo Alberto Asef, parlamentario del Mercosur, en lo que se refiere a dos temáticas. Una, que es la universidad en relación a estas temáticas, sobre lo cual voy a volver en conclusión, pero que me parece fundamental. La universidad debe jugar un rol creciente en estas reflexiones, en el marco de su internacionalización, que mencionó el rector, y como digo que voy a volver sobre esto, y ayudar a uno de los puntos que Alberto Asef mencionaba, que es esto de contribuir a pensar y pensar estratégicamente. Esto de pensar parece elemental, sin embargo, efectivamente, más de una vez lo urgente pasa por delante de lo importante y en política como en educación y en otros campos se deja de lado esta cuestión o se minimiza su importancia. Yo creo que las anécdotas son a veces muy ilustrativas. Hubo algunas de ellas que me parecieron muy interesantes por parte de Alberto Asef. Yo voy a agregar dos otras que dan cuenta de esta dificultad de pensar, sobre todo en los niveles de mayor responsabilidad en el Estado, donde se supone que hay que pensar estratégicamente, en el que hay que darle un sentido y un contenido de profundidad y de largo plazo a las políticas públicas, que vayan más allá de lo coyuntural. Estas dos anécdotas tienen que ver con expresidentes latinoamericanos. Uno de ellos es Pepe Mujica, que me merece una gran admiración y que, por cierto, en la pantalla de mi computador hay un momento en el que estoy conversando con él en la LADI el año pasado, y que en esa oportunidad, en agosto, en Uruguay, le comentaba yo lo atinado que había sido un programa de televisión en el cual yo lo había visto el día anterior, en el que le preguntaban si extrañaba el hecho de ser presidente y no tenía nostalgia de volver a hacerlo. Y dijo, no, con su estilo tan habitual, de ninguna manera, dice. Yo, siendo presidente, empezaba a las 7 de la mañana y ya me estaban pidiendo cosas. Y era la medianoche y me seguían pidiendo cosas para mañana, para pasado mañana. Dice, me la pasaba tratando de responder a demandas y pedidos y no se podía pensar. La segunda observación, la segunda anécdota es, en algunas instancias, creo que Jorge alguna vez participó también en esto, del llamado Foro de Biarritz, una instancia que se había creado en Francia, en la ciudad de Biarritz, para promover una especie de Davos birregional que funcionó entre el 99-2000 y el 2011, y que se hacía un año en Biarritz, un año en América Latina. La última sesión, que se dio en 2011, la organizó el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana en Santo Domingo, y en uno de los encuentros en los que se encontraban estos expresidentes, recuerdo una conversación donde uno de ellos, de un país vecino de Argentina, pero que no voy a mencionar, es protagonista de una conversación de este tipo. Deberíamos tratar de aprovechar el foro para pensar, reflexionar y articular mejor cosas que desarrollan algunas de nuestras fundaciones, porque varios de esos presidentes tenían fundaciones, en función esencialmente de enfrentar el problema medioambiental y de la pobreza. Y entonces, otro de los que está allí dice, sí, está muy bien eso, dice, lástima que no hicimos todo lo que podíamos hacer y pensar en el momento en el que estuvimos en funciones, todos expresidentes. Y uno de ellos dice, de un país limítrofe, cercano, sí, el problema dice que cuando estábamos en funciones no teníamos tiempo para eso. O sea que es verdaderamente ilustrativo, claro, lo dice en tono de butad, de broma, pero en realidad, fíjense, cuando estábamos en función no teníamos tiempo de pensar en el medio ambiente y en la pobreza, si se quiere, dos de los temas centrales que deben estar en cualquier agenda y deben impregnar todas las decisiones. Entonces, en realidad, yo creo que esto es fundamental y la universidad debe jugar un rol. Y
Uno de los temas en los que hay que profundizar es este de la COP21 y sus resultados, sus implicaciones. En las reflexiones que voy a plantearles ahora, voy a abordar 5 puntos. Recordar muy brevemente en qué consiste el acuerdo, sus principales puntos. 2, hacer referencia a algo que me parece importante, una innovación metodológica fundamental que introduce este acuerdo en la manera de abordar la temática del cambio climático y de enfrentarlo, porque hay que pensar en los grandes objetivos, pero también en los métodos para alcanzarlos, que eso me parece fundamental. Tercer punto, cuáles son las razones de fondo que posibilitaron este acuerdo, que considero, como decía, un avance importante, aunque no todo está logrado, ni mucho menos, por supuesto. Dirían en Venezuela, donde viví muchos años, ahora es que empieza. Y cuarto punto, hacia la implementación, cuáles son las etapas próximas y algunas reflexiones finales a modo de conclusión. Bien, ¿en qué consiste el acuerdo? Sus principales puntos. Hay 5 puntos fundamentales que quiero subrayar y que me parece importante, porque la reflexión, de la cual todos tenemos que ser partícipes, tiene que apoyarse en un conocimiento de los elementos centrales de cada cosa. Yo siempre en mis clases y demás insto a los estudiantes a no perderse en detalles. A veces hay algún detalle que hay que profundizar, porque el diablo se esconde en los detalles, como dicen también, pero lo fundamental también es tener la película clara de qué es el tema central, dónde están las issues, como se diría en inglés, que quiere el rector que hablemos cada vez más en inglés, está muy bien, cuáles serían los enjeux, diríamos en francés también. Eso es fundamental, no perderse en detalles, 4 o 5 cosas fundamentales. ¿Qué es lo fundamental de ese acuerdo? 1, que se plantean objetivos precisos en materia de abordar el tema del calentamiento global, incluso de ir hacia el enfriamiento del planeta. 2, es un acuerdo dinámico que implica contribuciones quinquenales. 3, hay mecanismos de control. 4, hay una cuestión fundamental de premios y castigos, de pérdidas y daños. 5, hay una temática o una dimensión ayuda financiera para los estados más pobres que deben renunciar a ciertos desarrollos para poder efectivamente avanzar en la perspectiva de la lucha contra el calentamiento global. Primer punto, en la lucha contra el calentamiento global, lo recuerdo, quizás todo el mundo sabe esto, pero para el fin del siglo XXI el aumento de la temperatura media debe quedar entre 1,5 y 2 grados. En realidad el texto dice exactamente mantener el incremento de la temperatura media muy por debajo de 2 grados y seguir esforzándose por limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grados. Hay que decir una cosa. En el marco de los trabajos del panel intergubernamental sobre el cambio climático, se ha mostrado que para mantenerse a niveles cercanos al 1,5% de incremento de la temperatura media, debe haber 0 emisiones relacionadas con la energía hacia 2050. Es decir que, retomando lo que se mencionó por allí, no es cierto que las energías ligadas al petróleo, digamos, van a desaparecer y que con ello va a desaparecer el problema. No, no, no. El problema es que el cambio climático va a agudizarse si justamente no se avance hacia 0 emisiones ligadas con la energía hacia el horizonte 2050. Si consideramos que durante todo este siglo, hacia el final del siglo, el petróleo no será más la principal fuente de energía, no hay que quedar sentado esperando que esto se termine, porque antes, digamos de manera un poco dura, se termina el planeta. Antes vamos a tener grandes problemas. Y eso me parece fundamental subrayarlo. 2, contribuciones quinquenales. Los países presentarán objetivos de reducción de emisiones cada 5 años. Esto quiere decir el carácter dinámico del acuerdo, que va a ir ajustándose cada vez con mayor exigencia. 3, mecanismos de control. Se crean inventarios para hacer seguimiento de los programas nacionales de reducción. 4, dijimos, pérdidas y daños. Creación de un mecanismo de compensación a los estados más afectados por el cambio climático. Y 5, ligado con esto, los países desarrollados movilizarán a partir de 2020 100.000 millones de dólares al año en apoyo a los países con menores recursos. Esto es el acuerdo. Obviamente hay que ver la implementación, pero ahí están los objetivos. Estos objetivos no son vinculantes, pero ya volveremos sobre un puntito que menciona en su intervención la clausura durante las reuniones el exministro de Relaciones Exteriores Laurent Fabius de Francia. El acuerdo, los objetivos de reducción no son vinculantes
El acuerdo global es vinculante. Ya vuelvo sobre esto. Pero lo cierto es que se trata de un acuerdo dinámico que debe entrar en vigor en 2020 y que sobre todo, a mi modo de ver, constituye, como muchos observadores, un viraje histórico por las señales claras que da de que hay un nuevo enfoque que verdaderamente toma en serio el problema del cambio climático y por su carácter ambicioso. Podríamos decir que después de 2 décadas de tiras y aflojes, de idas y venidas, desde el famoso protocolo de Kioto, pasando por el fracaso de Copenhague, pues hay prácticamente toda la comunidad internacional, es decir, 195 países más la Unión Europea, que reconocieron claramente en esta oportunidad y en el proceso que llevó a esto, a los peligros del calentamiento global. Se admite y se escribe claramente que hay que replantear los modelos de desarrollo y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Vuelvo sobre el punto de la ambigüedad de los objetivos y del acuerdo. En efecto, entonces, el acuerdo es vinculante, como muy bien lo dijo Laurent Fabius, aunque no sean vinculantes los objetivos precisos de reducción de cada país, porque esto planteaba problemas, y en particular el problema con uno de los países, no el menor, que es Estados Unidos, donde cualquiera sabe que, dadas las características de ese país, ningún gobernante va a tener facilidad para ratificar en el Congreso un acuerdo si este aparece como impuesto desde afuera. Y esto es una cuestión de política realista. Nos guste o no nos guste, muchos dirán que Estados Unidos que propone e impone y demás, pero eso es así. Estados Unidos, ustedes saben, no se siente vinculado por la Corte Penal Internacional, por una serie de cosas. Pero bueno, son las relaciones de fuerza y de las características específicas de cada país. Y en este caso, las asimetrías de poder también que hay que mirar con claridad en la escena internacional. Estos son los puntos fundamentales. Segundo punto que mencioné rápidamente, porque el tiempo pasa muy rápido, dije que era importante no solo pensar los objetivos, sino los métodos para alcanzarlos. Creo que hay una innovación metodológica fundamental. Se pasa de un enfoque top-down a otro bottom-up. Y esto se expresa en el proceso de negociación que llevó a los resultados, en los que el principal instrumento sobre el que se construye el acuerdo son las llamadas contribuciones nacionales. Es decir, que 186, 187 países de los 195 que se reunieron allí, que negociaron el acuerdo, y esto sigue, presentaron sus planes nacionales de reducción de emisiones. Por cierto, recordemos, ya que estamos en Argentina, que Argentina presentó el suyo el 28 de septiembre de 2015, fue presentado por el entonces secretario de Medio Ambiente, Sergio Laruso, y prácticamente toda América Latina cumplió bastante bien sus deberes presentando estas propuestas nacionales de reducción de emisiones. Digamos inmediatamente que, y esto muestra lo importante de los avances, pero también del camino que queda por recorrer, que como diversos estudios lo muestran, efectivamente, y aquí juega lo del carácter dinámico que va a tener este acuerdo, cuando se analizan en conjunto las contribuciones puestas sobre la mesa por más de 180 países de los 195 involucrados y se extrapolan los efectos hacia el final del siglo, el resultado es que la temperatura media aumentaría cerca de 3 grados. O sea que estamos mal. O sea que las propuestas nacionales no están a la altura de lo que se debe tratar de obtener como resultado. Dije un tercer punto, tratamos de ir rápido, para dejar algunos espacios, me parece, para lo que me parece importante, las reflexiones finales. ¿Cuáles son las razones de fondo que posibilitaron el acuerdo? Dijimos cuáles son los objetivos, cuál es esta innovación metodológica que parece importante, que implica involucrar y comprometer efectivamente a los países con propuestas nacionales, pero cuáles son las razones de fondo que posibilitaron este avance y que no posibilitaron, por ejemplo, o que impidieron que esto se produjese, no sé, hace unos años en Copenhague, por ejemplo. Pues por un lado, que se concentró mucho el objetivo de este Acuerdo de París en las emisiones relacionadas con la energía. Y que, efectivamente, allí estamos en presencia de una evolución interesante, cual es que, finalmente, la relación de fuerzas está cambiando. Es decir, que la penetración de energías renovables
ha avanzado en los últimos años, más allá de las problemáticas de costos y demás, según cómo esté el precio del petróleo y demás. El monto de inversiones en generación eléctrica con base en renovables ha superado por primera vez en los años recientes a las realizadas con base en combustibles fósiles. El mundo empresarial ya no está en bloque detrás de las fósiles. Se han abierto crecientes y nuevas fuentes de inversión relacionadas con las renovables y por ende hay una diversidad de intereses que se expresaba muy bien también en la COP21, en el sentido que el lobby petrolero enfrentaba contradicciones y enfrentamientos crecientes. Obviamente estamos en una transición en la que hay grupos, fuerzas, intereses que se aferran al pasado y otros que apuntan a nuevas perspectivas. La economía política de esto es compleja, pero ahí hay un cambio fundamental importante. Segundo aspecto que me parece importante y da cuenta más de lo político-diplomático, si bien la diplomacia francesa jugó un rol muy, muy importante en esto, este es un acuerdo elaborado y decidido multilateralmente en el que se fueron dando pasos para crear un contexto diferente en los últimos 2 o 3 años. Doy algunos de los hitos de este paso. El acuerdo adoptado por la Unión Europea en el Consejo Europeo de octubre de 2014, que marca una ruptura respecto a posicionamientos anteriores. Cosa muy importante, ustedes seguramente habrán notado esto en la prensa, el compromiso de reducir sus emisiones formalmente adoptado por Estados Unidos y China en noviembre de 2014. Parece lo diplomático, las declaraciones y demás, pero esto fue un factor fundamental que bloqueó Copenhague, por ejemplo. Y de paso digo algo que me parece importante subrayarlo entre los estudiantes. La diplomacia internacional, así como el pensamiento estratégico, es importante. No adhieran a las visiones simplistas que dicen se reúnen para no decidir nada y están de cumbre en cumbre. Falso, archifalso. La diplomacia de cumbres es fundamental en un mundo globalizado y las declaraciones que parecen huecas pero que implican compromiso para los jefes de Estado habilitan posteriormente a la sociedad civil, a todos nosotros, a decir, mire, usted firmó esto, hay que cumplirlo. No es cierto que eso no sirve para nada. Es más, yo creo que no se hace lo suficiente y yo diría que además de pensar estrategia, los gobiernos tienen que tener un dinamismo y un activismo internacional aún mayor, lo cual plantea el problema de los medios, porque efectivamente los presidentes no pueden pasarse el tiempo de cumbre en cumbre. Eso quiere decir que hay que crear equipos, hay que fortalecer la capacidad de las cancillerías para no solo pensar estratégico, sino actuar con un creciente activismo internacional. Entonces, entre otras cosas también dijimos el acuerdo China-Estados Unidos, o el compromiso escrito, el G7 en su reunión de julio de 2015, o, y esto no es menor, que líderes mundiales se pronuncien sobre esto, y en este caso no podemos sino mencionar, digamos, de manera subrayar, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Esto también es muy importante. Todos estos elementos jugaron un rol para ir avanzando en la perspectiva del Acuerdo de París, que sin embargo, dije antes, todavía está lejos de ser la panacea, porque es un acuerdo que tiene que ser dinámico. Es un acuerdo que, obviamente, por ejemplo, no evoca una palabra clave, no aparece en el acuerdo, descarbonación, pero que es lo que está en trasfondo de todo esto que estamos planteando. Entonces, me parece fundamental tener en claro que hubo este conjunto de circunstancias que se fueron adoptando o convergiendo para avanzar en esta perspectiva, pero todo va a depender de la implementación. Y por eso es importante, es el punto cuarto, que llamamos hacia la implementación y cuáles son las próximas etapas, que tengamos en claro entonces que sí, como ha dicho Laurent Fabius en una entrevista que les recomiendo también, del 11 de enero pasado en el diario Le Monde, 2015 ha sido el año de las negociaciones y las decisiones. 2016 debe ser el año de la aplicación y de la acción. ¿Cuáles son las grandes citas de 2016? 4. La ceremonia de firma del acuerdo del próximo 22 de abril en la sede de la ONU. Desde ese momento, la opinión pública internacional tiene que estar vigilante sobre esto.
los países tendrán un año para ratificar el acuerdo. El tratado prevé que entre en vigor 30 días después de ser ratificado por al menos 55 estados que representen por lo menos el 55% del volumen total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo momento, la publicación de un informe de síntesis el próximo 2 de mayo, que debe ser el informe que presentará y contabilizará de una manera plural, verificada, las contribuciones publicadas hasta ahora. Hasta ahora tenemos 187 contribuciones nacionales de los 195 países que participaron del acuerdo. Tercer momento importante, la sesión de negociación en Bonn, en Alemania, del 16 al 26 de mayo, que será la primera sesión desde la aprobación del acuerdo, con la primera reunión del Comité Ad Hoc Paris Agreement, encargado de preparar las decisiones sobre la aplicación del Acuerdo de París. Y obviamente, el otro momento importante es avanzar, hay muchos más, hitos y demás, pero no nos vamos a perder en detalles, hacia justamente la COP22 en Marruecos, hacia finales de este año, donde efectivamente deberá hacerse el balance de este año, que como decía Laurent Fabius, debe ser el año de la aplicación y de la acción. Bien, vamos llegando al final de nuestras reflexiones y decía, a modo de conclusión, me interesaría subrayar algunos puntos para volver a la cuestión de las universidades que anunciamos o enunciamos en la introducción y decir algo sobre América Latina en todo esto. Entonces, primer elemento de reflexión a modo de conclusión, estamos en presencia de una hoja de ruta ambiciosa que implica un gran viraje en la medida que da señales que no se dieron nunca antes, pero ojo, esto no va a ser fácil de implementar. Ya vimos que por el momento las cuentas no dan cuando uno suma y pone sobre la mesa las contribuciones nacionales. Y no es fácil de implementar porque lo que está en juego aquí no es un actor, no son los estados, además, solamente. Son actores no estatales, privados, empresariales. Y esto involucra justamente temáticas tales como la tecnología y las estrategias empresariales, los modos de consumo, las políticas públicas, es decir, todo lo que hace a los modelos de desarrollo. Entonces, es una cuestión cuya evolución va a depender justamente de las presiones, de las proposiciones, de las acciones de todos los actores involucrados, es decir, nosotros, todos. Las observaciones finales sobre América Latina y las universidades. Primero, sobre América Latina. Hay que decir que si bien la región en términos generales cumplió los deberes en cuanto a presentar compromisos nacionales y demás, se habló de la integración, hubo poca o nula coordinación regional en relación a estos temas, la región fue más bien dividida a la COP21, podríamos decir que hubo dos grandes grupos de países y después algunos países individuales que por su peso jugaban un rol importante, 7 países formaban la alianza de países de América Latina, interdependientes de países de América Latina y el Caribe, la AILAC, donde estaban Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Paraguay, que planteó que las emisiones de gas invernadero, por ejemplo, tenían que, en el horizonte 2030, tener una caída de a 20 a 45%. En otro grupo de países acaudillados por Bolivia, Venezuela, Ecuador, se planteaba con gran vehemencia el tema del incremento de la temperatura media de 1,5% y sobre todo, aunque era una cuestión compartida por todos, el tema de la ayuda financiera de los países más desarrollados a los países en desarrollo emergentes o pobres para avanzar en estas cuestiones. Algunos tenían una posición dura de negociación, pero ponían sobre la mesa enfrentar el problema de la deforestación, como es el caso de Brasil. Otros, como México, se singularizaron por ser el primer país en desarrollo que presentó sus objetivos. Pero en términos generales faltó más coordinación regional y yo creo que efectivamente aquí vale esto que el proceso no está terminado, que las dinámicas de integración
pongan en el centro el problema del cambio climático, porque la región latinoamericana es una región que efectivamente no es el principal contaminante a nivel mundial, si bien está en una dinámica donde, a pesar de que puedan retroceder la utilización de energías fósiles, la dinámica efectivamente de otros factores que contribuyen al cambio climático, tales como la electrificación, la urbanización, etcétera, van en el sentido de un incremento del nivel de contaminación aportado por la región latinoamericana, pero sin ser un contaminante fundamental, es sin embargo una región muy fragilizada por el cambio climático, que sufre los efectos del cambio climático, que incluso en algunas de sus subregiones es ya un problema central de las autoridades, pienso en el Caribe, por ejemplo. Entonces, queda mucho por hacer desde América Latina, entre otras cosas para tratar de coordinar y avanzar en perspectivas comunes, por aquello que también se dijo, y muy bien, del vecindario. No se puede uno abstraer de los problemas del vecindario. Y la geografía es, en ese sentido, una restricción insoslayable. Entonces hay que integrarla plenamente y no pretender, de manera a veces ilusoria, no sé qué inserciones en mundos en los que no está la región y los países de la región. Sobre las universidades. Yo quisiera hacer una reflexión final muy breve, diciendo que las universidades tienen un rol fundamental, dijimos, en esto de ayudar a pensar, de contribuir a pensar. Adhiero a lo que se dijo ya anteriormente sobre la importancia de los departamentos de extensión. Yo agregaría que las universidades tienen que, y en particular en América Latina, que posicionarse en función de sus características intrínsecas específicas. Y aquí aludo a uno de los artículos de un libro colectivo que publicamos hace casi 2 años, desde el Instituto de las Américas, que yo tuve el placer de coordinar con otro colega, y además escribir uno de los artículos sobre América Latina en la crisis económica internacional, el artículo que elaboró Jean-Michel Blanquer sobre las universidades en América Latina, en el que subraya que hay que abordar de manera todavía más inteligente, pero hay pasos positivos que se han dado, yo diría, o él dice, las 2 características fundamentales a las cuales se enfrentan las universidades, no solo de América Latina, sino en el mundo, pero que tiene especificidades en caso en América Latina. ¿Cuáles son esos 2 desafíos fundamentales? La masificación y la internacionalización. La masificación y la internacionalización. Yo diría que ahora habría que agregar e integrar la problemática medioambiental como un elemento cada vez más importante, sobre todo en ese contexto nuevo que generó la COP21. Entonces, las universidades tienen que abordar esto en función de algunas características fundamentales. ¿Qué dice ahí Jean-Michel? Pues que hay 3 tipos de universidades, grosso modo, en América Latina, que han enfrentado la problemática de la masificación y de la internacionalización con sus características específicas. Un primer vagón, la primera clase, que está constituida por algunas grandes megauniversidades, pensamos en la UBA, en la USPI, pero también en algunas universidades privadas de gran nivel de excelencia, como el TEC de Monterrey, por ejemplo, etcétera, que juegan las grandes ligas de los rankings en posiciones que no son las más destacadas, debemos decir, de todas maneras, pero que están en eso, y que son aquellas en las que pueden salir premios Nobel, en las que hay un segundo vagón que está constituido por universidades, quizás un Cuyo podría estar aquí, no sé, me parece que sí, pero bueno, esto no soy capaz de... que está constituida por universidades de gran calidad, de dinamismo, etcétera, pero que más bien están asociadas no a una problemática de excelencia global, sino a una problemática de desarrollo regional, que puede tener niveles de excelencia importantes en ciertos ámbitos, ¿por qué no?, pero que su rol fundamental es ese. Y un tercer vagón, que es el vagón que hay que tratar de minimizar, reforzando el segundo, si fuera posible, que es el vagón de las universidades de baja calidad, que respondieron mal, por así decirlo, a la masificación, y que obviamente plantean problemas que son esencialmente privadas, pero no solo, y que constituyen uno de los desafíos que hace necesarias las políticas de acreditación, etcétera, una mayor exigencia sobre el nivel de lo que es una universidad en América Latina. Bueno, yo creo que, en particular, las 2 primeras tienen que establecer puentes en relación a esta temática medioambiental. Dejaría eso por allí, para no extenderme mucho más, quizás en las preguntas podemos precisar esto, porque
Me parece que ya he hecho media hora, 33 minutos, 32 minutos, y es tiempo que le pase la palabra a los otros, porque el auditorio también es afectado por los rendimientos decrecientes, como decimos los economistas, cuando alguien escucha hablar mucho tiempo a alguien y que no cambia la tonalidad de voz. Muchas gracias.